No es que estamos epistemológicamente huérfanos en cuanto a saber algo de Dios, sino que lo que tenemos es una visión restrictiva de lo que es Dios, porque no lo podemos experimentar directamente como Él se experimenta directamente y no tenemos la capacidad de comprensión que Él tiene. De la misma manera que nosotros experimentamos nuestra propia conciencia directamente, pero no tenemos la capacidad de exhaustivamente comprenderla. Que Dios sea incomprensible no se debe a ninguna falta de ser o perfección en la naturaleza divina, ni a que Dios se esconda de nosotros. Se debe más bien a que mora en una luz inaccesible que ciega los ojos de cualquiera que la mire sin ayuda divina. Y esto es exactamente lo que encontramos en Primera de Timoteo 6:16. Dice, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder y el poder eternamente. Amén. Ok, estás acá Pablo escribiéndole a Timoteo, y entonces ahí vemos que Dios es el único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Y obviamente estamos hablando sobre ver a Dios de manera completa y absoluta, ¿ok? Tener esa visión beatífica, ¿no? Que es imposible para nosotros. Y continuamos. La naturaleza divina es aquello que es más cognoscible. Es perfectamente conocida por Dios mismo. Pero la naturaleza divina es lo menos cognoscible para las criaturas. Obviamente Dios conoce todos sus atributos exhaustivamente y completamente, pero no se puede conocer desde la perspectiva del ser humano, como lo conoce Dios, obviamente. Continúo. Como observó Tomás de Aquino tan frecuentemente, los intentos del intelecto humano para conocer la naturaleza divina son como los de un murciélago que trata de ver el sol. Debido a su naturaleza, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado, esto es lo que llamaríamos nosotros los efectos no éticos de la caída. El ser humano es incapaz de captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina, y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Acordémonos que nuestro lenguaje es ultralimitado en relación con Dios. ¿Ok? Aquello que sí conocemos de Dios, porque hay cosas que sí conocemos, ha tenido que ser revelado por Él mismo a través de sus obras. Y cuando hablamos de a través de sus obras, por ejemplo, nosotros podemos extraer los atributos de Dios, no solamente fuera de las Escrituras, sino que también podemos extraer los atributos de Dios por medio de lo que llamamos teología natural, o un argumento como el argumento Calamo. Si nosotros vemos la realidad del mundo en el que vivimos, nosotros podemos darnos cuenta que en Romanos podemos encontrar esta idea de que por medio de lo que existe, por medio de lo que es, por medio de la realidad, nosotros tenemos acceso a el concepto, por lo menos a poder extrapolar un concepto de Dios que vaya en línea con el concepto que después encontramos por medio de la revelación especial. Esta sería la revelación general, que es la existencia del mundo exterior y de nosotros mismos, y la revelación especial, que es por medio de lo que llamamos nosotros hoy en día las Escrituras. ¿Ok? Entonces continuamos. El ser humano es incapaz de captar ni siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina, y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Aquello que sí conocemos de Dios ha tenido que ser revelado por Él a través de sus obras, a través de la naturaleza humana y a través de la palabra, a través de su palabra y en la persona de la palabra divina, su Hijo Jesucristo. Entonces Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, Dios se ha revelado por medio de su palabra, Dios se ha revelado por medio de su Hijo, Dios se ha revelado por medio de nuestra naturaleza humana también. Entonces esto vale la pena tenerlo siempre en mente cuando nosotros hablamos sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, o cuando hablamos con una persona que no es creyente. Le podemos decir que no necesariamente
necesita creer solo en la palabra de Dios. Obviamente, una persona que no cree en Dios no va a creer que Dios ha dejado su palabra. Entonces tenemos que persuadirlos con otro tipo de argumentos a los cuales ellos tienen acceso, y serían aquellos argumentos que son en base a lo que llamamos nosotros la revelación natural o la teología o la teología natural, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros en primer orden. Entonces nos damos cuenta que la incomprensibilidad de Dios no es que no podamos saber nada de Dios, nuestra propia conciencia directamente, pero no tenemos la capacidad de exhaustivamente comprenderla. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir que nosotros no podemos comprender a Dios, pero podemos, en inglés es mucho más fácil decirlo, we cannot comprehend God, we can apprehend His idea. En otras palabras, es como ver el océano, como ver el mar, estar al frente de la playa, ver el mar y decir, ok, yo no puedo comprender el océano. No sé todo lo que hay dentro del océano y cómo trabaja el océano, cómo naturalmente todo lo que sucede en el océano simultáneamente. Pero yo puedo captar la idea del océano. De la misma manera, nosotros podemos captar la idea de Dios sin comprender exhaustivamente a Dios.